porque evidentemente esto hay que dejarlo bien para que quede muy, muy perfecto. Tenemos varias opciones, como ya todo el mundo sabe, que es seleccionar la herramienta pincel y en este caso pues utilizando como color frontal el blanco, pues vamos a ir o bien ocultando o bien mostrando las partes que nos interesen, ¿vale? Podemos utilizar el diámetro del pincel, la opacidad, etcétera, de la forma más conveniente para que quede la imagen a nuestro gusto. Con estos 4 pasos que hemos dado, estas 4 ideas que hemos dado sobre la edición por capas, hemos hecho ya lo que es una edición más o menos aceptable de lo que es la imagen. Esto todavía le queda mucho trabajo por delante. ¿Por qué? Porque evidentemente todavía quedan correcciones de algunos detalles, etcétera, etcétera. En este caso, este tutorial lo que pretende es enseñaros lo que es la edición por capas, que es una forma no destructiva de la imagen principal. Si yo ahora deshabilito todas las capas, me quedaría con la imagen principal, pura y dura, que es lo mismo que si hubiéramos hecho, bueno, no es lo mismo, como hemos visto, pero que sería lo mismo como si vamos clonando o vamos duplicando cada capa original, la duplicamos y editamos sobre ella y creamos capas de recorte, etcétera, sobre ella, etcétera, etcétera. De esta forma es mucho más sencillo y si hay una parte de la imagen que a mí no me interesa modificar o que he visto que me ha salido mal, puedo venir a ella. Por ejemplo, vamos a suponer que la piel del bebé, por ejemplo, de la de los ojos. La de los ojos dijimos que eran los párpados, etc. Y nos dedicamos a editar la parte de abajo, ¿vale? Bien, para que esto, que luego de editarlo todo nos hemos dado cuenta de que ha sido un error, ¿vale? Como vemos ahí, ¿vale? Que aparecen también los hilos y demás historias. Digo, bueno, lo que podemos hacer ahora es que esta capa, como ya no me vale, la puedo deshabilitar. Creamos una nueva capa que aquí le vamos a llamar, por ejemplo, hilos. Y en esta capa que pone hilos, que son estos hilos que quitamos antes, como en el ejemplo, como lo pusimos de ejemplo, y lo que vamos a utilizar es la herramienta pincel corrector y vamos a hacer la corrección solo y exclusivamente a los hilos. Podemos crear tantas capas como necesitemos, porque con esta técnica lo que nos permite es ser más preciso a la hora de editar. E inclusive si vemos que, por ejemplo, hay una capa, como explicamos antes, que he cometido un fallo, o que inclusive no lo he cometido, sino que le estoy dando el efecto o digamos la edición que yo quiero para posteriormente, mediante la máscara de capa, ajustar los valores para que se adapten lo más posible al resultado que yo estoy buscando. Aquí, por ejemplo, tenemos ya lo que son hilos quitados de lo que es la cara. Aquí tenemos algunos más. ¿Ves? Si nos fijamos a la hora de editar este hilo, nos damos cuenta de que se funde con la sombra que hay en la parte inferior. Un truco para ello es utilizar o bien, como explicamos antes, o también utilizar un tamaño de pincel lo más pequeño posible e ir solamente quitando la parte del hilo que nos interese. Esto es muy tedioso porque hay que entender que es muy tedioso y que lleva su tiempo, pero bueno, ya cada uno utiliza una técnica u otra y de lo que ya sabéis a lo aprendido hoy, pues evidentemente es un paso más en la edición de una imagen, que la podéis utilizar en las vuestras para hacerla, digamos, más fácil e inclusive más interesante. Y en esta capa vamos a utilizar la herramienta clonar. La podemos seleccionar o bien directamente desde aquí, o bien Control S o Command S en Mac. Bien,
Ahora lo que voy a hacer es esta parte de la imagen, como hemos creado una capa nueva, lo que vamos a hacer es igualar de alguna forma esta parte del ojo para que nos quede lo más parecida y lo más sutil a lo que estamos editando. Como vemos, nos queda demasiado forzado porque estamos utilizando un flujo del 100% y una opacidad del 100%. Bien, en este caso yo no tengo habilitado lo de la presión, quiere decir que en este caso estamos utilizando como si fuese, entre comillas, el ratón, y estamos utilizando el 100% de lo que es el flujo de trabajo del pincel. Pero nos va a servir para mostraros lo que hemos dicho antes. Vamos a crear una capa. En esta capa lo que podemos hacer son dos cosas. Una, seleccionamos la herramienta pincel, seleccionamos como color frontal el opuesto al que nos da al crear la máscara, que en este caso es blanco, pues nosotros tenemos que crear el color frontal negro. Y lo que vamos a hacer aquí, como tenemos un flujo del pincel del 100% y una opacidad del 100%, vamos a ir dándole poco a poco alrededor de lo que son los párpados para conseguir un poco ese tono e igualar un poquito los colores, sin terminar de machacar lo que es la edición que hemos hecho. Si viéramos que nos hemos equivocado, le podemos dar control Z o bien podemos cambiar el color frontal del pincel de negro a blanco. Y lo que hacemos es volver a habilitar la parte de la edición que habíamos hecho. Aquí nos pasaría exactamente lo mismo. Podemos coger, seleccionar la capa del párpado. En este caso estamos con el pincel, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a escoger la herramienta clonar y vamos a clonar la parte que nos interese. Por ejemplo, si yo tuviera una parte, como ocurre aquí, que es esta parte más colorada, que aunque podemos crear una capa o un ajuste de tono y saturación para cambiarle el color, que también estaría muy bien, lo que lo estamos haciendo todo es a las bravas para que veáis las posibilidades que tiene el hacer este tipo de edición por capas. El flujo, en este caso podemos seleccionar un 10% de lo que es la edición, ¿vale? Estamos en la herramienta clonar, un 10%, está bien, y podemos coger e ir clonando las partes de la imagen que nos interese para conseguir, digamos, la edición y se adapte lo mejor posible a nuestro resultado final. Como veis, tenemos el antes y el después. Un truco para las ojeras, por ejemplo, normalmente cuando lo hacemos con las capas principales, en este caso la imagen principal, solemos o bien recortar esta parte de la imagen y luego editarla, cortarla, el hacer las 4 operaciones para, digamos, dejarla lo más sutil posible. Una de las formas más fáciles de hacerla, como estamos viendo que es por capas, una de las formas más fáciles de hacerla es crear una capa, y en esta capa lo que hacemos es dos cosas. Una, podemos utilizar o bien una herramienta o la otra. En este caso vamos a utilizar la herramienta clonar con una dureza lo más baja posible y vamos a seleccionar
la parte de la ojera que queramos eliminar. En este caso tenemos el flujo al 10%, etcétera, etcétera. Que no quiere decir que nos vaya a quedar como a nosotros nos interese. Podemos utilizar un 100%, quiero decir, podemos utilizar este 100% y hacer la edición al 100%, también podemos hacerla. Podemos hacerla a las bravas, un poco a las bravas, y tendríamos un mayor control luego a la hora de, como veis, se le ha quitado completamente la ojera, que sería el fin de la edición. Pero claro, no queda lo más realista posible. ¿Por qué? Porque quedaría la imagen como muy plana. Para que esto no ocurra, lo que hacemos es, las dos opciones que siempre damos es una, crear una máscara de capa e ir, digamos, perfilando hasta darnos el porcentaje adecuado para que nos muestre algo de la ojera, o bien la opacidad de dicha capa la vamos bajando hasta que veamos algo de la ojera. En este caso tenemos ahí un pelincito de la ojera, casi al 50%, con lo cual no tenemos esta ojera que se ve demasiado brusco, demasiado acentuada, y tendríamos esta otra que es más liviana y sigue manteniendo los rasgos faciales que suele tener un bebé. Con respecto al resto de la imagen, por lo que hemos hablado, seleccionar partes de la imagen para editarlas no tiene mayor complejidad que echarle tiempo, echarle paciencia y, como a toda imagen, para que el resultado final terminemos editándola como a nosotros nos gustaría que quedase. Y esto ha sido todo con respecto al revelado por capas. Como habréis visto, solamente he utilizado dos herramientas. Una es la herramienta pincel corrector y la otra es la herramienta tapón de clonar. Y con esto lo hemos hecho todo, o casi todo. Todavía le queda mucho trabajo a esta imagen, pero sirva como ejemplo para la creación o la edición no destructiva por capas. Muchas gracias y espero que te haya gustado este video tutorial. Nos vemos en los próximos.